Hola, ¿qué tal chicos? Pues aquí vamos a continuar con lo que respecta a nuestra materia de taller de desarrollo empresarial, esperando que pues en el examen que acabaron de contestar les haya ido pues de lo mejor posible, ¿ok? Continuando con esta parte que tiene que ver mucho con lo que seguimos viendo, ahora vamos a pasar a esta parte de la producción y el diseño de sistemas de servicio, ¿ok? Ya analizamos nuestro mercado, ya analizamos incluso hasta pues las variables de las que va a depender la factibilidad o ahora sí que la rentabilidad que tenga nuestra idea de negocio, nuestro producto o servicio. Ahora hay que ver precisamente lo referente a producción o incluso el diseño del mismo producto o del mismo servicio, ¿ok? Entonces vamos a ver primeramente qué es un sistema de producción. La definición clásica nos dice que un sistema de producción pues es el proceso de diseños por medio del cual se transforman pues productos útiles, ¿ok? Vamos a hablar precisamente desde la entrada de la materia prima. La materia prima no son más que los insumos que nos van a servir a nosotros para lograr crear nuestro producto. Entonces es prácticamente el sistema de producción entra con la llegada de la materia prima, pasa a un proceso de transformación, como nos dice aquí la definición, y por último obtenemos un producto, o en este caso también vamos a ver el sistema de cómo realizar un servicio, ¿ok? Entonces, ese es a grandes rasgos el sistema de producción, es simplemente la transformación de algunos elementos o algunos productos en otros, ¿ok? Ese nuevo producto o ese nuevo servicio, pues obviamente va a tener características distintas a cómo entró la materia prima o entraron los productos iniciales, ¿ok? Pasando precisamente a cómo es un proceso de producción, vamos a distinguir de estas dos maneras, ¿ok? Para un producto, el proceso de producción es totalmente distinto para el de un servicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un producto estamos hablando de algo físico, estamos hablando de la presencia o más que nada de algo tangible, ¿ok? Mientras que en un servicio no precisamente se enfoca a la venta de algo físico, ¿ok? A veces estos dos se relacionan, tanto un producto como un servicio. Vamos a suponer, por ejemplo, un restaurante donde te ofrece obviamente un servicio pues de comida, o sea, te ofrece un servicio que consiste desde una mesa, desde una silla, cubiertos, platos, etcétera, hasta un producto que vendría siendo el platillo en sí. Entonces, vamos a distinguir, ya que distinguimos estas dos partes, vamos a hablar primeramente del proceso de producción de un producto, ¿ok? Primero, el primer paso que tenemos dice aprovisionamiento de factores. ¿A qué se refiere esta parte? Pues precisamente a la llegada de la materia prima, ¿ok? Por eso dice aprovisionar, que quiere decir que debemos tener ya en nuestro almacén o en nuestra empresa nuestra materia prima. Tampoco vamos a estar comprando, o a mí como empresa no me va a ser muy viable el estar comprando materia prima cada vez que yo vaya a producir. Obviamente ya como empresa debo de tener materia prima en mi almacén. ¿Por qué? Porque cuando yo requiera producir, no necesito de estar volviendo a encargar materia prima y tener un tiempo de espera, entre otras cosas. Entonces por eso dice aprovisionamiento. Es decir, que ya debo de tener materia prima disponible, ¿ok? De ahí entra un paso que dice de logística interna. Esa materia prima que entra debe de tener un proceso que está relacionado con otra parte que está acá abajo que se llama control de calidad. ¿Por qué? Pues porque esa materia prima debe de cumplir ciertos estándares para mi producción. Hay materia prima que muy probablemente en mi empresa tal vez o salga defectuosa o esa materia prima no cumpla con los requerimientos que necesito yo para producir mi producto. Entonces esa logística interna relacionada con el control de calidad me va a permitir a mí distinguir si la materia prima es idónea o no para pasar a mi proceso de transformación, que dice proceso de transformación de valor, y entre paréntesis nos menciona la tecnología. ¿Por qué la tecnología? Porque muy probablemente en esta parte entre o tenga obviamente una función muy importante la cuestión de la maquinaria. ¿Okay? Ya hoy en día la mayoría de los procesos que antes se realizaban de manera artesanal, como, o sea, hechos a mano, ya prácticamente se están sustituyendo por una parte de maquinaria, ¿ok? ¿Y por qué se mete maquinaria? Pues más que nada para reducir costos en cuestiones de desperdicio de materia prima, eh,
incluso también para eficientar los procesos y hacer que, por ejemplo, si mi producto yo lo hacía de manera manual y tardaba yo una hora en producir una unidad, pues con la implementación de la tecnología, a lo mejor esa hora se transforme en 20 minutos, en 10 minutos, ¿no? Entonces, por eso que la tecnología tiene un muy importante valor en esta parte, ¿ok? Entonces, prácticamente la materia prima entra aquí, sufre un proceso de transformación donde tiene que ver mucho la maquinaria y posteriormente pasa a una parte de logística externa que, si se dan cuenta, también tiene relación con el control de calidad. Realmente el control de calidad está en todos los procesos, desde que entra la materia prima hasta la parte de la transformación, hasta la parte del producto terminado. ¿Okay? ¿Qué pasa en la logística externa? Pues precisamente ese producto que se terminó hay que revisar que cumpla con los estándares o con los estándares que yo fijé para mis productos. Por eso hay que evitar en esta parte los productos defectuosos, porque si yo no elaboro un punto de control de calidad y me paso a la parte de distribución de bienes y servicios, después voy a tener muchos clientes que posiblemente me están regresando mis productos porque están defectuosos, porque empezaron a fallar, porque no cumplen con las características que yo les estoy vendiendo, ¿ok? Entonces por eso debe de haber un punto de logística externa que es más que nada un punto de control de calidad para revisar que ese producto que salió de una transformación, de un proceso, pues cumpla con todas las características que yo estoy buscando, ¿ok? Entonces la calidad obviamente tiene, les digo, tiene su influencia está desde el principio del proceso hasta el final, ¿ok? Entonces así es como sería una cadena de producción. Si se dan cuenta, acá arriba viene una parte más resumida que dice entradas, que son los inputs. Esas entradas van a un proceso y se obtiene una salida, ¿ok? O un producto terminado, ¿ok? Entonces esta es la cadena de producción de un producto. Así se manejan la mayoría de los productos que nosotros conocemos, ¿ok? De ahí vamos a pasar, les decía yo, al diseño de un producto o de un servicio, ¿ok? Vamos a ver, obviamente también en esta cuestión, cómo se realiza nuevamente la etapa de diseño del producto. En la cadena anterior, en esta, vimos cómo es el proceso de producción, ¿ok? En esta vamos a ver el diseño de ese producto o de ese servicio, ¿ok? ¿Por qué no hay una cadena de producción de un servicio? Ahorita lo vamos a ver cuando hablamos sobre el diseño de servicio. Entonces, el diseño del servicio, perdón, del producto, ¿a qué se refiere? Pues precisamente dice que hay un diseño preliminar. A lo mejor yo voy a ofrecer, no sé, voy a vender eh, algún producto tecnológico, una computadora, por ejemplo. Entonces tengo que hacer un diseño, muy probablemente lo tengo que llevar a bosquejo, va a haber planos, va a haber bocetos, etcétera, de ese diseño de ese producto, ¿ok? Entonces, ya que yo lo diseñé, ya diseñé todas sus componentes, diseñé todas sus partes, se tiene que pasar a la parte de la construcción. Es decir, desde ese diseño ya supe qué partes conforman a ese producto, entonces tengo que construirlo, ¿ok? Se construye, se realiza de manera física, por así decirlo, lo que yo tenía en un boceto, en un programa de diseño de computadora, lo tengo que llevar a una parte física que se refiere a la construcción. Entonces, de esa construcción yo voy a obtener una prueba o un prototipo. Esa prueba o prototipo obviamente la tengo que llevar a evaluación, es decir, para que vea si realmente el producto funciona, si cumple con las funciones que yo estoy buscando de ese producto. Si supongamos que es la computadora, entonces tengo que ver que cada una de las partes de esa computadora pues funcione correctamente, ¿ok? ¿Por qué es una prueba? Porque es un prototipo, porque no siempre, o la mayoría de las veces, el producto que se diseña siempre sale con errores, ¿ok? Sale con errores o sale con deficiencias. Entonces esa prueba o prototipo me va a permitir a mí seguir mejorándolo. Entonces así puedo tener como 10 pruebas, hasta las que yo tenga, o las que sean necesarias de pruebas o prototipos para obtener un diseño final, ¿ok? Ese diseño final ya no tiene errores, ya no va a tener todas las deficiencias que yo observé durante mi etapa de evaluación del prototipo. Por eso es que ya tengo un producto final, ¿ok? El producto final es el producto 100% terminado, con todas las características y con todos los procesos de evaluación e incluso de calidad, porque ese producto es el que yo voy ahora sí que a lanzar al mercado, ¿ok? Y vamos a pasar al diseño de servicios que les decía yo que es diferente, ¿ok? ¿Por qué? Porque un servicio
no necesariamente tiene que ver con algo tangible. Entonces, en esta parte de diseño de servicios, dice que yo tengo un objetivo, ¿ok? Ese objetivo, ¿de qué parte? Pues parte de una necesidad que yo obviamente ya detecté en el mercado. De ahí ese mercado o de esa necesidad que yo detecté, tengo que elaborar un perfil de usuario, que nosotros le vamos a llamar arquetipos de usuario, que es muy parecido a lo que utilizaron con la cuestión del target o del buyer de persona. Entonces yo tengo que elaborar perfiles, ¿ok? Entonces yo que ya después de que elabore esos perfiles tengo que elaborar algo que se llama mapas de experiencia, ¿ok? ¿A qué se refiere eso? Pues prácticamente de todos los perfiles que yo generé, tengo que ver cómo respondería ese perfil o esa persona que yo diseñé a mi servicio, ¿ok? Por eso se llaman mapas de experiencia. Recuerden que todas las personas pues, somos obviamente distintas, tenemos diferentes arquetipos de usuario, entonces cada uno de nosotros va a obtener una experiencia distinta del servicio que nos ofrezca, entonces todo eso se va a plasmar en un mapa de experiencias. En ese mapa de experiencia me va a servir a mí para elaborar un proyecto de servicio donde prácticamente voy a exponer, pues ahora sí que paso por paso o de manera detallada, cómo reaccionó cada cliente al servicio, ¿ok? ¿Y por qué se llama proyecto de servicio? Porque prácticamente ahí voy a plasmar o voy a corregir las partes que yo detecté o voy a evidenciar las partes que yo detecté como posiblemente negativas, ¿ok? O que resultaron en una conducta por parte del cliente que no se esperaba, ¿ok? De ahí también se va a elaborar una parte que se llama puntos de contacto, que esas son como las partes positivas, ¿ok? Que quiere decir qué cosas podríamos evaluar como fortalezas, donde nosotros podríamos incluso llegar a abordar al cliente, por eso se llama puntos de contacto. Es decir, con qué o en qué parte de todo el servicio fue lo que más le gustó al usuario y con esa parte a lo mejor yo puedo transformarla en un punto de contacto. De ahí voy a pasar obviamente a un test que es muy parecido a la cuestión de lo que habíamos visto aquí en la prueba prototipo. Ese test pues, me va a permitir a mí obviamente poner en marcha ese servicio y evaluar, ¿ok? Y evaluar qué es cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las posibles debilidades en cuestión del servicio, para que posteriormente, ya después de que yo haga ese test, ya lo lleve a la implementación, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, este diseño de servicios está dividido en tres partes. Una parte que se refiere a las personas, que dice deseable. ¿Por qué? Pues porque nosotros buscamos, de acuerdo a nuestra segmentación que ya hicimos, cierto tipo de personas. Ya sabemos quiénes van a ser nuestros clientes, ya sabemos sus características, sus comportamientos, etcétera, ¿ok? La parte factible, ¿por qué? Pues porque aquí entraba la parte de las tecnologías. Recuerden que también en un servicio también está implicada la tecnología. No siempre es el trato persona a persona. También puedo incluso implementar un sistema de ventas online. Entonces, por ejemplo, ahí, si yo voy a ofrecerle a mi cliente una plataforma donde él pueda comprar mi producto en línea, ahora imagínense que la plataforma fuera enredada, que el cliente no entendiera cómo funciona y que al final simplemente no pudiera comprar o que él se fastidiara y dejara de lado la compra, ¿ok? Entonces también aquí en esta parte entran las tecnologías, que tiene que ver o sea, tiene que ver en gran medida con qué experiencia se lleva el cliente de mi servicio, ¿ok? Y de ahí voy a una parte que se llama viable, que se refiere a los mercados, que es prácticamente la implementación, ¿ok? O incluso nos habla de los puntos de contacto, que es decir, en qué partes de qué manera puedo yo abordar al cliente con mi servicio de manera que éste le parezca el mejor, ¿ok? Entonces ya tenemos la parte también de abajo, en la parte, una banda donde nos explica cómo vamos a hacer paso por paso. Dice que yo voy a entender las relaciones, o sea, yo voy a entender qué es lo que busca mi cliente, qué es lo que desea, voy a definir, obviamente, qué es lo que yo voy a ofrecerle a mi cliente, qué es lo que yo espero que el servicio, voy a pasar a observar, que es prácticamente detectar qué cosas están fallando, qué cosas están funcionando de mi servicio, ¿ok? Voy a idear de esa observación, voy a idear algunas estrategias para mejorar la calidad de mi servicio.
te voy a prototipar, dice ahí, que es prácticamente, les decía yo, es como esta parte del prototipo en un proceso o un diseño de producto, que es elaborar igual todo un... Por lo regular, este prototipar se refiere a la elaboración de un diagrama de flujo, donde se explica paso por paso cuál sería ahora sí que la manera de poderle vender a un cliente, ¿ok? Vamos a suponer que vas a vender en una tienda, una tienda de ropa, entonces si vas a ofrecer, obviamente te ofreces un servicio y un producto, pero el servicio como tal empezaría desde la entrada del consumidor a tu local, ¿ok? Entonces de ahí obviamente iría todo un proceso explicado en ese diagrama de flujo hasta la venta final, ¿ok? Incluso hasta que él salga de la tienda y algunas cuestiones incluso de fidelización o de retroalimentación. Ese normalmente va en un prototipo, es como una especie de mapa de procesos, ¿ok? Y por último está la parte de entregar, ¿ok? Donde tu servicio obviamente debe de ofrecerle una solución al cliente, ¿ok? Porque él recurrió a ti por una necesidad, entonces tú a cambio le entregas una solución. Entonces así sería tanto el diseño de un producto como el diseño de un servicio, ¿ok? De ahí vamos a pasar a esta parte de los recursos humanos y porque es tan importante en la producción. A diferencia de los demás recursos, por ejemplo, los recursos comunes de la empresa, el recurso financiero, el recurso material, el recurso tecnológico, esos recursos prácticamente no se mueven hasta que no tengan la interacción de un humano. Por eso es que el recurso humano es como el pilar en todas las empresas. ¿Por qué? Pues porque las personas son los que dan la vida o son los que dan vida a la empresa, ¿ok? Tú podrás tener la mejor maquinaria, la mejor tecnología, la mejor materia prima, pero si no tienes al personal adecuado o capacitado para que lleve a cabo todos esos procesos, pues entonces de nada te va a servir tener todo eso a tu disposición, ¿ok? Entonces la empresa obviamente también depende del rendimiento que pueda obtener de sus trabajadores o de los recursos humanos. Es por eso que los recursos humanos, en este caso en la producción, tienen que ver mucho, ¿ok? Porque acuérdense, a mayor rentabilidad o a mayor producción del personal, pues obviamente mi empresa pues va a generar más unidades o va a generar unidades de mayor calidad. Entonces aquí vemos de manera más resumida cómo es un organigrama del área de producción. ¿Ok? Cada una de las áreas de la empresa debe de tener un organigrama propio. En este caso, este es el organigrama del área de producción. ¿Ok? Hay un gerente de producción que es prácticamente quien supervisa o controla pues, a todas las áreas que están en la parte de abajo. ¿Ok? Hay una jefatura de materia prima. Ahí va a haber una persona encargada, obviamente, de la revisión de esa parte, o sea, de la materia prima que cumpla con los estándares que se buscan en esa materia prima, ¿ok? Después hay una jefatura de producción que es prácticamente pues, el que supervisa todos los procesos de transformación y obviamente también supervisa que se haga con la calidad que se espera, ¿ok? Hay una jefatura de producto terminado que obviamente también se encarga ya de que pasó todo el producto, bueno, la materia prima sufrió esa transformación, pues también se encarga de que ese producto terminado cumpla con las características deseadas, ¿ok? Hay una jefatura de calidad, que obviamente esa jefatura de calidad tiene que ver en todo el proceso de producción, como ya lo habíamos visto, ¿ok? Hay una jefatura de I más D. ¿A qué se refiere esta parte? Que es prácticamente esta jefatura, lo que tiene que ver o su función principal es como este, la de controlar al personal, pero en cuestión de capacitación, ¿ok? Entonces, prácticamente todo el personal que nosotros tenemos en las jefaturas o en las subáreas del área de producción tienen que tener un cierto proceso de inducción o un cierto proceso de capacitación, ¿ok? Entonces, esa parte se va a encargar la jefatura de I más D, que es la parte de inducción, ¿ok? O la parte de capacitación, hacer que cada uno de los trabajadores conozca y ahora sí que desempeñe de la mejor manera los procesos que le toca realizar. Y hay una jefatura de distribución que prácticamente, o a qué se refiere esto, pues es obviamente llevar el producto terminado a los lugares
que se requieran de acuerdo a las actividades también de mercadotecnia, ¿ok? Esa jefatura de distribución tiene mucho que ver también con esta parte de mercadotecnia. Entonces, si se dan cuenta, son las personas que se encargan de producir, porque normalmente así es como se define, ¿no? Producción pues es prácticamente transformar la materia prima, no, sino que hay toda una serie de procesos y hay personas involucradas en cada uno de esos procesos. Entonces les decía yo, si esas personas no funcionan o no trabajan, no dan el rendimiento que se espera, pues muy probablemente esa parte de mi producción también vaya a fallar, ¿ok? Tal vez no vaya yo a producir las unidades que yo espero o que tengo de meta, a lo mejor el producto que yo estoy realizando sale muy defectuoso, tiene muchas fallas, entonces muy probablemente algo está pasando ahí con una cuestión de calidad que tiene que ver con o es responsabilidad de una persona. A lo mejor mi producto no cumple con las especificaciones que estoy requiriendo, entonces obviamente todo eso depende del control de una persona, ¿ok? Entonces prácticamente las personas como tal tienen la mayor injerencia en la producción, ¿ok? Podemos hablar actualmente de que, como se está hablando ya actualmente, de que las máquinas vienen a sustituir a las personas. Suele pasar o incluso se está sufriendo ese fenómeno de que muchos de los procesos de producción que anteriormente se hacían por personas, o sea, de manera manual, ya las están realizando máquinas, ¿ok? Pero esas máquinas como tal tampoco se manejan solas, ¿ok? Entonces hay que ver, o esa máquina va a estar obviamente controlada por una persona y esa persona va a especificar o va a hacer que esa máquina funcione de la manera correcta, ¿ok? Entonces ya probablemente el trabajador ya no realice como tal un proceso de producción, tal vez realice un proceso de supervisión, ¿ok? Pero como sea, el recurso humano como tal sigue teniendo mucha relevancia en todas las áreas de la empresa como tal y en la de producción aún más, ¿ok? Porque un producto malo, un producto defectuoso, un producto que no cumpla con las características que busca la empresa, pues es prácticamente una pérdida de dinero, ¿ok? En la producción acuérdense que estamos hablando también de que esa materia prima que entró tiene un cierto costo, la transformación de ese producto me llevó también cierto costo, también tuve que usar tal vez algunos insumos para que esa máquina funcione, tuve que usar electricidad, tuve que utilizar agua, etcétera. Entonces estoy gastando en producir un producto para que al final resulte que no resulte defectuoso, pues no repercute en la empresa como una pérdida, ¿ok? Entonces prácticamente el recurso humano en la producción pues es vital, ¿ok? Ninguna empresa que ustedes conozcan puede decirse de que no tiene personal de recursos humanos en el área de producción. Entonces con esto terminaríamos esta parte de esta unidad, de esta segunda unidad, que complementa también a lo que ustedes acabaron de realizar en su examen. Y acuérdense que también aunado a este video viene un artículo de lectura donde va a venir de manera más específica pues, todos estos temas que estamos abordando y también una actividad para que ustedes complementen con una actividad práctica.